Muy buenos días tengan todos ustedes a esta segunda sesión del Seminario sobre Oportunidades Comerciales con América del Norte y la región transpacífica TEMEC y TIPAD. Licenciada Miroslava Pérez, directora de Reglas de Origen, Procedimientos Aduaneros y Facilitación del Comercio de la Secretaría de Economía, para que nos hable sobre el capítulo de Reglas de Origen. Que sea una sesión muy útil para toda la comunidad exportadora de México y para todos los operadores comerciales que están vinculados a las cadenas de valor regionales, principalmente que ustedes puedan tener las reglas del comercio preferencial que van a regir los flujos del comercio con estas dos regiones del mundo que son muy importantes para México, la región de América del Norte y la región de Asia-Pacífico. El objetivo de esta presentación, esta presentación del capítulo 4 de Reglas de Origen, está estructurada en 4 componentes. El primero de ellos es de manera similar a lo que se hizo para los capítulos anteriores, es un comparativo de las disposiciones del TEMEC versus las disposiciones que están en el TIPAD. Después, el otro elemento es comparar las disposiciones que están actualmente en el TELECAN y las nuevas disposiciones en el TEMEC. Y posteriormente es centralizar la explicación en aquellos elementos que fueron modernizados o actualizados en este capítulo. Y finalmente, el último componente tiene que ver con algunas reglas de origen específicas que fueron modificadas en algunos sectores. Por lo que refiere al TELECAN versus el TEMEC, en esta lámina, se ilustra cuáles son los artículos que fueron modernizados, aquellos artículos que son nuevos. Aunque se identifican 5 artículos nuevos, cabe señalar que hay varios de estos como materiales intermedios o mercancías totalmente obtenidas o valor de los materiales utilizados en la producción que ya estaban en el TELECAN, pero estaban contenidos en otros artículos, ¿no? Tales como definiciones, valor de contenido regional. Lo que se hace es desarrollarlos y explicarlos con mayor detalle, de tal manera que, 2 disposiciones totalmente nuevas en TEMEC son juegos y surtidos y bienes remanufacturados. En esta lámina, el objetivo del capítulo de Reglas de Origen contiene un set de disposiciones sobre cómo una mercancía va a calificar como originaria. Esto es especialmente relevante tomando en cuenta lo que revisamos en los capítulos anteriores y toda la explicación que se hizo previamente con respecto a las exportaciones de México a los mercados de Estados Unidos y Canadá. Es importante aclarar que no todas las exportaciones de México a Estados Unidos son elegibles del trato preferencial, ni que todas las mercancías que sean producidas en México son elegibles del trato preferencial. Únicamente aquellas mercancías que cumplan con las reglas de origen y con los requisitos que establece este capítulo y el capítulo 5 y 6 de procedimientos de origen y textiles podrán ser elegibles del trato preferencial. Entonces es muy importante que los operadores previo a poder solicitar el trato preferencial puedan revisar estos 3 capítulos, incluyendo el anexo de reglas de origen por producto. De manera resumida, los principales cambios que hubo en este capítulo es 2 nuevos artículos, juegos y surtidos, bienes remanufacturados. Se incrementa la disposición sobre de minimis, actualmente el TELECAN tiene un 7%, se eleva un 10%, tránsito y transbordos, incluyen algunas operaciones que se pueden hacer durante el tránsito en terceros países, tales como el marcado, el etiquetado. Bienes totalmente obtenidos, se reconoce a la acuicultura o todos los peces que sean extraídos de la acuicultura como bienes totalmente originarios. Ajustes al valor de los materiales, se permite poder ajustar el valor de los materiales al Incoterm FOB. Y facultades de este comité será discutir a futuro una cláusula sobre acumulación ampliada y en el anexo de reglas de origen específicas se modifican las reglas de origen de algunos productos. El primer concepto nuevo que está en el TIPAD y que está en TEMEC tiene que ver con bienes remanufacturados. Para tal fin, lo primero es identificar la definición de ambos términos, un material recuperado y un bien remanufacturado. Ustedes van a encontrar estos conceptos en el artículo de definiciones generales. Un material recuperado tiene 2 características, es un componente que es resultado del desensamble de un bien en partes individuales y al que se le hacen una serie de operaciones para reintegrarlo a un pleno funcionamiento.
En el caso de una mercancía remanufacturada, son 5 las características que tiene una mercancía remanufacturada para efectos del TIPAD y del TEMEC. El primero de ellos, que bueno, ya lo habían comentado en el capítulo anterior, tiene que ver con, hay una cobertura limitada de productos de bienes remanufacturados. La propia definición señala cuáles son esos capítulos que son considerados bienes remanufacturados. La segunda característica es, hay una lista de excepciones a los cuales no aplican este concepto y están indicados o identificados en esta definición, algunos de ellos electrodomésticos. La tercera característica es que los bienes remanufacturados van a estar elaborados parcial o totalmente de materiales recuperados. La cuarta característica tiene que ver con un bien remanufacturado, tiene una esperanza de vida y rendimiento similar a un artículo nuevo. Y la quinta es que tienen una garantía de vida similar a un artículo nuevo. Y por tal motivo, bueno, un bien remanufacturado es aquel que se elabora total o parcialmente a partir de materiales recuperados o materiales nuevos. Es muy importante, tomando en cuenta que es una disposición nueva en ambos tratados, que para evitar confusión en la aplicación de esta disposición, hay 5 elementos que los operadores deben de tomar en cuenta. El primero de ellos es el desensamble por sí mismo no confiere origen, o sea, el hecho de haber desensamblado un componente no le da el carácter de originario. El segundo componente es un material recuperado, puede considerarse originario siempre que se le acompañe de una serie de operaciones o procesamientos para volverlo a recondicionar para su pleno funcionamiento. El tercer punto es el bien remanufacturado debe cumplir con la regla de origen específica que le disponga el tratado. El cuarto es un material recuperado que no se ha incorporado a un bien remanufacturado, no se considera originario y no puede solicitar la preferencia arancelaria. Y quinto, únicamente cuando el material recuperado se ha incorporado en un bien remanufacturado, es entonces cuando se le considera como originario. Y bueno, finalmente, los usuarios donde pueden consultar el criterio de origen es en el artículo 4.4, tratamiento de materiales recuperados utilizados en la producción de una mercancía remanufacturada. Es ahí donde viene señalado este criterio de calificación. Un material recuperado obtenido en el territorio de América del Norte será tratado como originario cuando sea utilizado en la producción de e incorporado en una mercancía remanufacturada. Y bueno, del lado izquierdo se señala, bueno, cuál es todo el ciclo productivo que debe cumplir ese material recuperado. Y bueno, con respecto al siguiente componente que es nuevo en el TEMEC y que también está en el TIPAD, y con el mismo porcentaje, juegos o surtidos de 10%, es la regla general establece que un juego surtido, cada artículo que compone este juego tiene que ser originario, que es el ejemplo que se señala del lado derecho. Esa es la regla general. Sin embargo, este artículo prevé la posibilidad de que si hay un artículo o un bien final dentro de ese juego surtido que sea no originario, pero que el valor de ese artículo no rebase el 10% del valor total de ese juego, el juego se sigue considerando como originario, ¿no? Este es un ejemplo de un juego de geometría compuesto por 5 artículos, donde un artículo no rebasa el 10% del valor total del juego. Y bueno, el siguiente tiene que ver con el anexo de reglas de origen específicas. Para que un artículo pueda considerarse como originario, tiene que ser sujeto de una serie de procesamientos u operaciones en la región de América del Norte para que se pueda designar como originario. Ustedes pueden consultar la regla de origen de su producto en el anexo 4B. Y bueno, para tal fin es necesario que ustedes tengan la clasificación arancelaria de su producto. Aquí está un resumen de cuáles fueron las reglas de origen que se modificaron en el TEMEC, las reglas de origen del sector químicos, las reglas de origen del sector automotriz, las reglas de origen de televisiones, manufacturas eléctricas, la regla de la goma arábiga, algunas manufacturas y finalmente se integró un paquete adicional de reglas de origen. Y bueno, aquí está el resumen de todas estas reglas sectoriales que se modificaron y en qué sentido va la modificación. Uno de los grupos donde se modificó la regla de origen tiene que ver con los productos intensivos en acero, en aquellas manufacturas donde el único insumo que tiene esa manufactura es el acero.
principalmente manufacturas del capítulo 73. Este tipo de manufacturas en el TEMEC van a tener 3 opciones de cumplimiento. La primera de ellas es que esa manufactura sea elaborada a partir de acero originario. La segunda alternativa es que esté sujeto que pueda cumplir un valor de contenido regional que oscila entre un 75 o un 65%, o la tercera opción es que el 70% en peso de ese acero utilizado en la manufactura sea originario. El segundo grupo de productos, que fue interés o propuesta de la industria mexicana, tiene que ver con algunas manufacturas eléctricas. Estas manufacturas eléctricas, cuando tengan que cumplir con un valor de contenido regional, se redujo 10 puntos porcentuales, de tal manera que quedaron en 50% valor de transacción o 40% costo neto. En algunos casos se llevó la flexibilización mediante las reglas de salto arancelario, de tal manera que se permite el abasto global de ciertas partes de estas manufacturas. El tercer grupo de productos tiene que ver con la fibra óptica. Se hace una reducción en los valores de contenido regional y se permite la importación del vidrio de fuera de la región. Sin embargo, se requiere que la preforma, que es uno de los insumos que se utiliza para la fabricación de la fibra óptica, sea de la región. En el caso del sector químico, se introduce un tercer criterio de calificación de origen, que consiste en acreditar el origen a través de procesos químicos, tales como la reacción química, la purificación, cambio de tamaño de partícula, isomerización, procesos biotecnológicos. Los usuarios van a tener 3 alternativas de cumplimiento: salto arancelario, valor de contenido regional o a través de algún proceso químico. Los productos de titanio también van a tener una nueva regla. La primera de ellas, que aplica que el titanio tenga que ser originario de América del Norte o cumplir con una regla de valor de contenido regional. En el caso de la goba arábiga, ya no se requiere que este insumo sea originario de América del Norte, tomando en cuenta que no haya abasto de este insumo en América del Norte. Sin embargo, los procesos de pulverizado, triturando o bolienda confieren origen. La regla de origen de televisiones y proyectores fue una regla de interés de México. Lo que se hace simplemente es una simplificación, tomando en cuenta que las reglas de origen han tenido muchos cambios derivados de las enmiendas al sistema armonizado. La redacción ha quedado ya muy compleja, que puede derivar a que pueda haber una dificultad en su interpretación, en su lectura. Las manufacturas de vidrio, la nueva regla de origen exige que el vidrio tenga que ser originario. Y finalmente el TRAC 4 tiene que ver con el Telecan cuenta con un grupo de trabajo de reglas de origen que tiene entre sus funciones que las partes, en función de avances tecnológicos o desabasto de insumos, puedan evaluar, modificar reglas de origen. El grupo de trabajo llegó a un acuerdo con respecto a un grupo de productos que contempla principalmente bienes industriales. Entre ellos se encuentran juguetes, aparatos médico-quirúrgicos, manufacturas de níquel, plomo, corcho, estaño, en las cuales se flexibiliza la regla, ya sea a través de una reducción del valor de contenido regional o bien permitiendo el abasto de insumos de fuentes globales. De manera muy breve vamos a ver la regla de origen automotriz. Se cambia la regla de origen para los vehículos ligeros y los camiones ligeros y para los tractocamiones. En el caso de los vehículos ligeros son 4 componentes los que tienen que cumplir: un valor de contenido regional del 75%, un valor de contenido laboral del 40% para vehículos ligeros y para camionetas ligeras del 45%. Autopartes esenciales tienen que ser originarias, el acero y aluminio también tienen que ser originario. Estos mismos elementos aplicarán para los tractocamiones, con excepción de las autopartes esenciales. ¿Cuáles son los principales elementos de la regla de origen automotriz? Que se elimine el rastreo y cualquier cálculo del valor de contenido regional tendrá que hacerse bajo el roll-up, el principio de acumulación. El valor de contenido laboral consiste en salarios que paguen al menos $16 la hora, y este componente tiene 3 elementos de cumplimiento, que son gastos asociados a materiales o autopartes, o gastos asociados al ensamble del vehículo, gastos en salarios pagados por investigación y desarrollo y tecnologías de la información que se realizan de manera corporativa en América del Norte,
así como un crédito de 5% de gastos de ensamble por virtud de una planta de motor o transmisión en una zona de alto salario. La zona de alto salario es aquella que paga $16 la hora. El requisito de autopartes esenciales son 7 autopartes que se identifican como mayores y que tienen que ser siempre originarias: el motor, la transmisión, el chasis, la carrocería, sistema de suspensión, dirección, ejes, baterías. Hay cálculos para el valor de contenido regional de manera focalizada, hay la utilización de promedios. Todo esto se explica en el apéndice automotriz y se prevé desarrollar en reglamentaciones. Y finalmente el requisito de acero y aluminio tiene una cobertura limitada, misma que se está discutiendo, pero bueno, que tiene el objetivo que aplique únicamente a materiales intermedios. Este requisito se cumple a través de compras directas que realice el productor del vehículo, o compras a través de un centro de servicio, o compras adquiridas a través de un proveedor. Es importante aclarar que el requisito de acero y aluminio solamente aplica a los productores de vehículos y no a autopartes. Y finalmente se prevé una transición para cumplir con la regla de origen automotriz. El tratado establece un periodo de transición de 3 años con 4 incrementos. Asimismo, el apéndice automotriz establece una cláusula que prevé revisar casos por empresa por si es la situación que una empresa requiera un periodo de transición más extenso. Muy bien, el capítulo 5 de procedimientos de origen, de manera similar como está estructurado, es un comparativo de el TEMEC versus el TIPAT. Ambos tratados cuentan con el mismo tipo de disposiciones: devolución de aranceles, verificaciones, un artículo sobre confidencialidad, prevé sanciones, un artículo sobre errores o discrepancias. ¿Cuáles son las diferencias que hay entre ambos capítulos? El TEMEC cuenta con reglamentaciones uniformes, el TIPAT no tiene reglamentaciones uniformes. El TEMEC cuenta con un subcomité de verificaciones de origen, el TIPAT no tiene este subcomité. La certificación de origen en TEMEC es válida por 4 años, en TIPAT es válida por 1 año. El TIPAT tiene un anexo de certificación de origen por autoridad que aplica de manera voluntaria, o sea, cualquier país que es miembro del TIPAT puede aplicar certificación de origen por autoridad previa notificación a las partes. Hasta el momento la única notificación que recibimos es de Vietnam, y en el caso de que los 4 miembros restantes se integran al TIPAT, tendrían, si ellos quisieran invocar este tipo de certificación, notificarlo previo a que entre en vigor el mismo. Con respecto a las disposiciones que están en el TELECAN versus en el TEMEC, en este capítulo se identifican nuevos artículos que tienen que ver con la creación de un artículo sobre solicitudes para trato preferencial, donde se modifica el esquema de certificación de origen. Se crea un artículo nuevo sobre bases para una certificación de origen. Es importante señalar que se elimina la opción que está en el TELECAN de poder certificar el origen bajo conocimiento de que la mercancía es originaria, de tal manera que en el TEMEC solamente se podrá certificar el origen siempre que se cuente con un respaldo documental. Hay un artículo nuevo sobre errores o discrepancias. Se crean un artículo sobre determinaciones de origen, notificación de trato, que eran disposiciones que estaban de manera parcialmente desarrolladas en el artículo de verificación de origen. Se crea un solo comité de origen para tratar asuntos del capítulo 4 y del capítulo 5, y se crea un subcomité de verificaciones de origen. Y ¿cuáles son los elementos más importantes en el TEMEC con respecto a este capítulo? Es la modernización del esquema de certificación de origen. Se elimina el formato de certificado de origen. Se establece que la certificación de origen se puede extender en la factura o en otro documento comercial. Se introduce que pueda certificar el origen el importador o el productor. Es importante señalar, hay una precisión, que la certificación de origen por importador en el caso de México se aplicará 3 años y 6 meses después de la entrada en vigor de este tratado.
Y bueno, con respecto a la certificación de origen, ustedes ya pueden consultar cuáles son los datos mínimos que va a requerir la certificación de origen. Es el anexo 5A de este capítulo. Está compuesto básicamente por 9 datos de información. El primero de ellos es, tomando en cuenta que pueden certificar 3 operadores comerciales, es quién es el certificador. El segundo set de información es los datos de contacto del importador, exportador y productor, que son todos los que estuvieron involucrados en la transacción internacional, la descripción y clasificación arancelaria de la mercancía, el criterio de origen. Es importante señalar que el criterio de origen para efectos del TEMEC será la regla de origen con la cual cumple el producto, a diferencia del Telecan vigente, que el Telecan señala ciertos criterios de calificación de origen en las instrucciones de llenado del certificado. Esos criterios de origen ya no se van a exigir. Es importante que ustedes puedan revisar su anexo de reglas de origen específicas para verificar si su producto su regla de origen no se modificó o cuál es la regla de origen que le aplica, porque en este campo de información van a tener que declarar esa regla de origen. El periodo global se mantiene la certificación de origen por un periodo o las certificaciones anuales, y finalmente la declaración bajo protesta que hace el certificador, que es firma. Y bueno, ¿cuál es el otro dato relevante? Es cuáles son las obligaciones de quien emite una certificación de origen, tener en su poder esa certificación de origen al momento de hacer la solicitud de trato preferencial, entregar una copia en caso de que la autoridad aduanera se la requiera. Asimismo, y muy importante, es que los exportadores y productores puedan resguardar toda la documentación de origen por un periodo de 5 años. Por último, el tema de las reglamentaciones uniformes. Conforme lo establece el artículo 5.16 del TEMEC, las partes deberán, a la entrada en vigor de este tratado, adoptar las reglamentaciones uniformes para la interpretación, aplicación y administración de los siguientes capítulos: el capítulo 4 de reglas de origen, el capítulo 5 de procedimientos y el capítulo 6 de textiles y prendas de vestir. No obstante, el tratado prevé o se incluye el capítulo de facilitación del comercio, únicamente se incluyó efectos de hacer alguna aclaración, alguna definición. Las reglamentaciones uniformes tienen como objetivo únicamente regular estos 3 capítulos. Y bueno, ¿qué son las reglamentaciones uniformes? El Telecan cuenta con estas regulaciones que fueron publicadas en septiembre de 1995 y que ha tenido diversas modificaciones. Estas reglas lo que hacen es interpretar cómo los operadores van a aplicar las obligaciones relativas a los procedimientos aduaneros y las reglas de origen. Se van a leer conjuntamente con estos 3 capítulos y están diseñadas para garantizar un tratamiento consistente y uniforme en los 3 países, de tal manera que, bueno, evitar que haya que cada país interprete una misma disposición de distinta forma. ¿Cuáles son los principales temas que se prevén desarrollar en las reglamentaciones uniformes? Tiene que ver con los artículos nuevos o las disposiciones que fueron modificadas, lo que ya habíamos revisado en el capítulo anterior: remanufacturados, juegos o surtidos, modificaciones a de minimis, el esquema de certificación de origen, verificación de origen, y principalmente los nuevos conceptos introducidos en la regla de origen automotriz: valor de contenido laboral, requisito de acero y aluminio, las autopartes esenciales. Y bueno, finalmente, ¿cuál es la situación sobre la actualización de las reglamentaciones uniformes? El primer tema es: las reglamentaciones uniformes se mantienen, simplemente, bueno, van a ser actualizadas a los cambios, a la luz de los cambios que tuvo estos capítulos. Van a ser especialmente importantes para ejemplificar y aterrizar los nuevos conceptos en la regla de origen automotriz, y la Secretaría de Economía, conjuntamente con la Secretaría de Hacienda y el Servicio de Administración Tributaria, estamos trabajando en la elaboración y revisión de las propuestas. Asimismo, bueno, establecemos una estrecha comunicación con el cuarto de junto y, bueno, ya hemos iniciado acercamientos con nuestras contrapartes. La licenciada Leonor Pérez tomará la palabra. Ella es administradora central de Auditoría de Operaciones de Comercio Exterior del Servicio de Administración Tributaria. Bienvenida. Bueno, esta presentación está basada en los procedimientos que la autoridad aduanera, en este caso el SAT, agota una vez que inicia una verificación de origen. Es importante mencionar que el SAT
a través de la AGACE, es la autoridad que tiene facultades exclusivas para desahogar una verificación de origen. No hay ninguna otra autoridad que tenga esta facultad. ¿Okay? El desahogo de los procedimientos de verificación de origen que se realizan a exportadores o productores localizados en el extranjero se realizan con la finalidad de verificar que todos los productos que se importan al territorio nacional que gozan de una preferencia arancelaria cumplan con las reglas de origen. ¿Sí? Ese es el propósito del inicio de una verificación de origen. En caso de que, como resultado de esta verificación de origen, no se cumpla y se haga un uso indebido de este trato arancelario preferencial, sí, se le va a dar del conocimiento al exportador o productor. También se hace el conocimiento durante el proceso de verificación de origen al importador, con la finalidad de que si no ha corregido su situación fiscal con anterioridad, tenga la oportunidad de hacerlo. En caso contrario, la autoridad procederá al inicio de facultades de comprobación para darle a conocer su situación fiscal y, en su caso, la determinación de las contribuciones omitidas. Como saben ustedes, el Estado mexicano tiene celebrado 13 tratados de libre comercio y en todos y cada uno de ellos se contempla el apartado del procedimiento de verificación de origen, en donde, reiterando, el SAT a través de la AGACE es la autoridad competente para agotar estos procedimientos de verificación. ¿Cómo se verifica el origen? Medularmente en los tratados tenemos 4 métodos, 4 alternativas para que la autoridad pueda verificar el origen. El primero de ellos y el más utilizado es la vía cuestionario. El segundo es a través de la visita. El tercero es la visita sorpresa, que está destinado a textiles y confecciones. Y el cuarto, previa solicitud a la autoridad aduanera del país exportador. Estos métodos de verificación de origen, la autoridad puede decidir qué método decide, ¿sí?, aplicar para una verificación en particular, es decir, no es secuencial. Si aplica el cuestionario, no puede aplicar la visita. Si aplica la visita, no puede aplicar la consulta a otra autoridad aduanera. Todo va a depender del tratado que estemos aplicando en ese momento para la verificación de origen. La finalidad de estas 4 metodologías es verificar el origen de los bienes. Se desprenden 2 situaciones de esta verificación de origen, la positiva o la negativa. Si hay una resolución positiva por parte de la autoridad, se le hace el conocimiento al productor exportador, ¿sí?, de que los bienes califican como originarios. En caso de ser negativa, en todo momento está en conocimiento también el importador en México, puede corregir su situación fiscal de manera voluntaria. En caso contrario, si no corrige su situación fiscal, la autoridad tiene la facultad de ejercer las facultades de comprobación y determinar los créditos que correspondan. ¿Cómo opera actualmente el cuestionario en Telecan? Actualmente el procedimiento es que la parte importadora requiere vía cuestionario al proveedor productor en el extranjero y le otorga un plazo de 30 días para que pueda comprobar la calidad originaria de los bienes. Aquí se pueden desprender 2 circunstancias. La primera es el exportador productor acredita el origen, luego entonces la autoridad aduanera emite una resolución positiva confirmando que efectivamente los bienes califican como originarios. En el caso de que no acredite en el periodo de 30 días, la autoridad le da un aviso de negación del trato arancelario preferencial, otorgándole a su vez 30 días más para que pueda completar la información y documentación a la autoridad aduanera y ésta esté en posibilidad de poder determinar si los bienes califican. Nuevamente se desprenden 2 circunstancias: contesta, acredita el origen, la autoridad emite una resolución en el que le hace el conocimiento al proveedor productor que efectivamente califican.
no acredita o no proporciona la información completa o suficiente para que la autoridad esté en posibilidad de determinar que los bienes califican, entonces formalmente la autoridad aduanera le notifica una negativa de trato arancelario. También tenemos el supuesto cuando el proveedor o exportador productor en los 30 días no contesta el cuestionario. Actualmente con el Telecan se le da el aviso formal de negativa de trato arancelario preferencial y nuevamente le giramos un cuestionario subsecuente que básicamente consiste en la solicitud de la misma información que el primer cuestionario. Se le vuelve a otorgar un plazo de 30 días, tenemos a un proveedor exportador que sí contesta, nuevamente la autoridad valida que califica o que no califica y se lo hacemos del conocimiento. ¿Sí? No contesta, inmediatamente nos vamos a la negativa del trato arancelario preferencial. Si pueden ver, hay unos triángulos amarillos. Esos triángulos amarillos significa que la autoridad aduanera en todo momento le hace el conocimiento al importador en México que ha iniciado una verificación de origen con su productor o con su proveedor, ¿sí? Iniciamos en el acto de verificación, le notificamos al importador, le avisamos que le dimos 30 días, le avisamos al importador. Le avisamos que hay una intención de negativa de trato arancelario preferencial, le avisamos nuevamente al importador. Si hay una resolución positiva o negativa, también mantenemos al tanto formalmente al importador de cuál fue el resultado de la verificación de origen. Como se dan cuenta, en todas las fases de este proceso en la actualidad, tiene conocimiento el importador de lo que está ocurriendo con el vendedor, productor o proveedor de los bienes que él previamente importó a territorio nacional. La diferencia con el cuestionario próximo a implementarse cuando entra en vigor el TEMEC, si se dan cuenta, ya no existe el cuestionario subsecuente cuando el proveedor o productor no contesta. ¿Sí? Nos vamos directamente a la negativa del trato arancelario preferencial. Entonces, esto nos acorta los plazos. En lugar de irse los plazos a 90 días, en realidad la autoridad se puede ir a 30 o a 60 días para poder resolver si los bienes califican como originarios o no. Una recomendación que me gustaría hacer es que los importadores estén muy atentos cuando son notificados que su proveedor o productor están siendo sujetos de una verificación de origen, porque es la oportunidad que tienen los importadores en México para verificar que su proveedor está atendiendo los requerimientos de la autoridad en México, o disminuyan la posibilidad de que se les niegue un trato arancelario preferencial en un futuro. Que otra novedad que tiene, que también hay un plazo establecido una vez que la autoridad aduanera obtuvo toda la información y toda la documentación proporcionada por el proveedor o por el productor, ¿sí? Ya tiene un plazo para poder determinar si los bienes califican o no, a diferencia de cómo estamos en la actualidad, más bien no hay un tiempo definido para que la autoridad resuelva. Ya con el TEMEC ya lo tenemos acotado una vez obtenida toda la información y documentación. Otra novedad que tiene el TEMEC es que el importador en México de los bienes que califiquen como originarios van a poder certificar esos bienes. Aunque esa disposición entra en vigor 3 años, 6 meses después de que entre en vigor el TEMEC, eso no quiere decir que la autoridad aduanera no pueda iniciar un acto de comprobación una vez que entre en vigor el TEMEC. Puede o no tener la documentación que compruebe que los bienes califican o no como originarios, pero eso no implica que la autoridad decida agotar este procedimiento con el importador. ¿Qué es lo que puede ocurrir aquí? El importador le damos 30 días para que conteste,
En el caso de que acredite el origen, posterior a su respuesta, la misma autoridad formalmente le hace el conocimiento al importador que sus bienes califican como originarios. En el caso de que no acredite o no presente la documentación completa comprobatoria que los bienes califican, entonces la autoridad aduanera puede o debe agotar el procedimiento de verificar el origen y nos regresamos al procedimiento que expliqué hace 2 láminas, ¿no? Volvemos a iniciar y notificamos de todas las fases al importador para que esté en conocimiento de que la autoridad aduanera en México ha iniciado una verificación de origen. La visita de verificación de origen, como saben ustedes, es otra modalidad que tenemos en el TEMEC también, que la autoridad aduanera de México se presente en el país de exportación, ¿sí?, del tratado que estemos atendiendo, previo aviso a la empresa exportadora o productora, le estamos avisando que le vamos a iniciar una visita de verificación. Entonces, la empresa tiene, una vez avisada, la empresa tiene 15 días para decirle a la autoridad aduanera mexicana que acepta la propuesta de fecha para atender la diligencia de verificación de origen en sus instalaciones. Pasados estos 15 días, si no le inicia, la autoridad mexicana da por hecho que está en posibilidad de iniciar la verificación de origen. Si por causas de la autoridad aduanera el inicio de esta visita o la presencia en esta visita se tiene que postergar, los 60 días únicamente corresponden a la autoridad aduanera definir si aplica esa extensión de tiempo o no. Antes de nosotros llegar al país exportador, tenemos que dar aviso a la autoridad exportadora, ¿sí? Eso es un requisito que nosotros como autoridad lo tenemos que agotar, ¿sí?, una vez que notificamos al proveedor exportador que es nuestra intención iniciar una visita. Pero bueno, finalmente la modalidad de visita tiene la misma finalidad, que es verificar el origen, y las consecuencias son exactamente las mismas. Como se dan cuenta en todos los procesos expuestos, vieron los triangulitos amarillos, en donde nosotros estamos notificando en todo momento al importador en México que su proveedor exportador está siendo verificado en materia de origen. Ya la parte importadora puede negar el trato preferencial si determina que el bien no califica como originario, no recibe información suficiente por parte del proveedor exportador, no responde en el cuestionario, no otorga su consentimiento para la visita, el importador no conserva sus registros contables o no permite el acceso a ellos, que créanme que sí ocurre, ¿sí? El importador exportador no cumple con los requerimientos del tratado. Esos son los elementos que la autoridad aduanera en México puede tomar en cuenta para determinar que los bienes no califican como originarios. Y ahora, para continuar con la sesión, le cedemos la palabra a Berenice Colín para que nos exponga lo relativo al capítulo textiles y prendas de vestir. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Yo les voy a explicar un poquito sobre el capítulo de mercancías textiles y prendas del vestir. Como ustedes saben, en el proceso de negociación del Telecán, pues uno de los principales objetivos fue modernizar distintas disciplinas de este tratado, ¿no?, para hacerlas similares a las versiones de los tratados de última generación. En ese sentido, las partes acordaron un capítulo específico para un sector muy clave en la relación comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, siendo este el sector textil. En la comparación de las disposiciones que contiene este capítulo, tanto en el TEMEC como en el TIPAT, tenemos, la mayoría son muy similares. Dentro de estas podemos considerar a las disposiciones denominadas de minimis, juegos y surtidos, el comité, cooperación aduanera, los procesos de verificación de origen. Asimismo, tenemos algunas disciplinas que varían en estos dos acuerdos. En el caso del TIPAT, tenemos una salvaguardia especial para aplicarse a mercancías textiles en las que se haya determinado que hay un daño a la industria nacional, pues se podrán establecer medidas, lo cual no tiene directamente en el capítulo de TEMEC.
Y sin embargo, en el capítulo de TEMEC tenemos unas disposiciones especiales para el sector textil. El objetivo de desarrollar un capítulo específico fue con el fin de contener disciplinas específicas para estas mercancías, las cuales se encuentran para los criterios de origen, para la cooperación aduanera y para los procesos de verificación de origen por parte de la autoridad. En las láminas siguientes vamos a ver de manera detallada y resumida pues, de qué tratan estas disposiciones. La primera es la de minimis. Esta disposición nos permite ayudar al cumplimiento del origen de nuestras mercancías finales. En el marco del Telecán, si bien es cierto que teníamos esta disposición, la cual nos permitía un 7% de materiales no originarios que no daban el salto arancelario de nuestra regla, en el TEMEC se aumentó este porcentaje para llegar a un 10%. En el marco del TIPAD también tenemos esta misma disposición con un 10% de igual manera. Aquí les puse un ejemplo con el fin de ejemplificar pues de manera simple cómo opera esta disposición. Un productor establecido en el territorio de las partes fabrica una blusa en la cual utiliza tanto materiales originarios como no originarios. El principal criterio que debe determinar este productor es identificar la regla de origen que le aplica este bien final. Una vez que ya determinó su regla, la regla nos exige que los materiales o insumos no originarios que se clasifiquen en el capítulo 54 necesariamente tienen que ser producidos o obtenidos en territorio de las partes. Sin embargo, este productor utiliza materiales no originarios que son los elastómeros y estos se encuentran en el capítulo 54. En un primer análisis veríamos que no cumple con su regla, entonces por ende nuestra mercancía final, que son las blusas, estarían siendo consideradas como no originarias. Sin embargo, dado que estos materiales no originarios no representan, o representan solo el 7% y no llegan a este 10% que nos permite el TEMEC, esta disposición nos ayuda a cumplir. Otro tema importante que hay que tener en cuenta, si bien es cierto que nos permite un 10%, se acota a 7% en elastómeros. Sin embargo, puede utilizar este 7% de elastoméricos y un 3% adicional de otros materiales distintos de este. Entonces, podemos cumplir con un 10% global de materiales no originarios que nos ayuden a dar ese salto arancelario que la regla nos restringe. Entonces, utilizando esa disposición, nuestro productor de las blusas sí estarían siendo consideradas como originarias bajo el TEMEC. Ahora, la siguiente disposición se denomina juegos y surtidos. Hay que tener en cuenta varios criterios para clasificar nuestras mercancías bajo este supuesto. Deben ser acondicionadas para la venta al por menor, deben cumplir la regla de clasificación 3 de las reglas generales de interpretación del sistema armonizado. Estos componentes de nuestro juego también deben ser destinados para un mismo fin, para una misma actividad. Esta disposición nos da dos alternativas. La primera es que cada uno de los componentes de nuestro juego debe cumplir su regla de origen específica para cada uno de estos componentes de manera independiente. Y la otra es que la suma de los materiales no originarios de nuestro juego no rebasen un 10% representando del bien final. Entonces, aquí les puse un ejemplito de un juego de chef que está compuesto por tres bienes finales, que es un delantal, un gorro y unos guantes. El productor cumple la regla para dos de los materiales o componentes de este juego, que es el delantal y los guantes. Sin embargo, para el gorro no logra cumplir su regla. En una primera consideración tendríamos que este juego de chef sería considerado como no originario. Sin embargo, el productor, al hacer uso de esta disposición, y siendo que el gorro no representa más del 10% del contenido de materiales no originarios de los componentes de todo el juego, pues sí estaría cumpliendo el origen. Entonces, este juego set de chef sí estaría siendo considerado como originario para ser susceptible y acceder al trato arancelario preferencial. Otra disposición que se amplió la cobertura, en el Telecán ya teníamos acceso preferencial para ciertas mercancías artesanales, sin embargo aquí en TEMEC se amplía esta cobertura y se incluyen más productos que tienen que ser elaborados por artesanos, por indígenas, de manera
muy artesanal, y estos van a poder acceder al trato arancelario preferencial. Estos bienes se van a acordar entre las partes. Ahora, con respecto a las reglas de origen, de manera general, en los dos acuerdos, tanto en TEMEC como en TIPAT, se mantienen reglas de origen estrictas, que comúnmente las denominamos de hilo en adelante. En el marco del TEMEC también se exigen requisitos adicionales. Estos requisitos los pueden encontrar en las notas de capítulo de esta sección textil, como pueden ser el hilo de coser, la tela para bolsillos y los elásticos, los cuales tienen que ser originarios totalmente de la región de las partes, ya sea México, Estados Unidos o Canadá. Adicionalmente, se dio una flexibilidad para un insumo o materiales que no hay producción en la región, como son los filamentos y fibra de rayón. Estos ya podrán ser obtenidos de terceros países en la producción de mercancías del sector textil. En el caso del TIPAT, de igual manera se exigen requisitos como son el hilo de coser, los elásticos y en este caso los hilados elastoméricos, tienen que ser totalmente originarios de la región. Y pues bueno, se cuenta con un grupo muy pequeño de reglas de origen flexibles para ciertos productos. Están ahí directamente acotados, que son para alfombras, para telas recubiertas, para artículos de viaje. Entonces, estas son unas reglas que están de manera flexible. Otra disposición que se acordó en estos dos acuerdos es la de cooperación. En esta disposición se establece compromisos entre las autoridades competentes de cada una de las partes para llevar unas iniciativas a través de las cuales se puedan definir, prevenir y combatir ilícitos aduaneros para este sector textil que es un sector muy importante y al cual pues regularmente se tienen diferentes infracciones. También tenemos que se establecieron mecanismos de verificación más estrictos. Este proceso de verificación en una etapa posterior se lo estarán explicando, sin embargo, es importante señalar que aquí, bueno, se incluyen visitas de manera sorpresiva, que ya igual fueron mencionadas, para detectar pues estos ilícitos aduaneros. Adicionalmente, se hará un intercambio de puntos de contacto entre las autoridades para tener una interrelación más expedita para el intercambio de información y poder analizar y detectar este tipo de ilícitos. También en estos capítulos tenemos un comité que estará conformado por autoridades tanto de los tres países, en el caso de TEMEC y en el TIPAT, pues todos los países miembros de este acuerdo, el cual podrá llevar a cabo cambios relacionados con la implementación de las disposiciones de este capítulo del sector textil. También podremos dirimir sobre dificultades técnicas o de interpretación. Adicionalmente, también se llevarán a cabo las actualizaciones por efectos de cambios de sistema armonizado y las otras que las partes consideren relacionadas directamente con temas del sector textil. Otras disposiciones importantes que podemos señalar, en el TEMEC se mantienen los niveles de preferencia arancelaria para mercancías no originarias, sin embargo, estos tienen que seguir realizando ciertos procesos productivos en territorio de las partes. Digamos que hay 3 cupos que comúnmente se conocen como TPLs para prendas de vestir, telas e hilados. En el caso de prendas de vestir se mantiene el mismo cupo que teníamos en Telecán. En el caso de telas se reduce un 20% en TEMEC y para hilados se reduce un 30%. Para poder acceder a ellos, pues la Secretaría de Economía emite un acuerdo a través del cual da todos los requisitos para que ustedes puedan solicitar ese uso de TPL. Adicionalmente, también se estableció entre las partes un monitoreo para este tipo de mercancías en el cual las autoridades van a poder determinar cuánto se está usando, a quién se le designó y puedan llevar a cabo análisis más exhaustivos y determinar que efectivamente se está cumpliendo con los requisitos que ahí se establecieron. De manera general podemos comentar que no hay exclusiones, se mantienen los cupos y las mismas coberturas.
En el caso de TIPAT, solo se acordaron 2 cupos muy mínimos para mercancías muy focalizadas, que son prendas de vestir de acrílico y ciertas prendas de bebés de fibras artificiales y sintéticas, las cuales tendrán que cumplir con ciertos requisitos de la lista de escaso abasto. Estos, desde la fecha de entrada en vigor de Vietnam a este acuerdo, pues a la fecha no tenemos uso de este tipo de mercancías. Y eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Y le pedimos ahora a la licenciada Leonor Pérez Saldaña que nos platique sobre los procedimientos de verificación para mercancías textiles y prendas de vestir. Bueno, para exponer este capítulo especial de textiles, de verificación de origen de textiles, me voy a apoyar con una lámina anterior. Recordarán que les había comentado que de conformidad con el artículo 5.9 del tratado, la autoridad puede agotar cualquiera de estos métodos para iniciar la verificación de origen. Puede ser cuestionario, visita o la visita sorpresa, que es donde está contenido el procedimiento particular de textiles y confecciones. Entonces, en este caso, en el artículo 6.6 del tratado, tenemos contemplado cómo debemos desahogar la verificación de origen cuando la autoridad decide que debe de ser esta la metodología a emplear. No quiere decir que la autoridad de la parte importadora no pueda agotar el cuestionario o la visita normal, tal como la conocemos en el artículo 5.9, sino que por las propias características y el patrón de comportamiento del importador y lo que podamos percibir del patrón de comportamiento del exportador, la autoridad de la parte importadora podrá decidir agotar la visita sorpresa. Básicamente el procedimiento es similar a lo que ya hemos revisado en diapositivas anteriores. Aquí la autoridad importadora o la parte importadora tiene que avisarle por lo menos con 20 días de anticipación a la autoridad del país anfitrión, ¿sí? En este caso Canadá o Estados Unidos, la autoridad mexicana tendrá que avisarle con 20 días de antelación, ¿sí? El personal verificador se constituye en el domicilio, ¿sí?, de la empresa y le permite el ingreso para poder realizar el inicio de la verificación de origen. Se dan cuenta que en esta parte o en este proceso no hay una previa notificación al exportador o productor que la parte importadora desea hacer una verificación de origen. Llega sin previo aviso. La única autoridad que está en conocimiento de esta actividad es el país anfitrión. Entonces, si la empresa, el productor o exportador acepta la visita, permite el acceso, ¿sí?, la autoridad lo que va a hacer es algo similar como lo que hacemos en IMEX, ¿no? Hacemos un recorrido por las instalaciones, observamos el proceso productivo, requerimos los registros contables de la empresa y toda la información y documentación que pudiera ser útil para que la autoridad esté en posibilidad de verificar el origen. Si una vez que verifica la información la autoridad aduanera de la parte importadora y corrobora que se cumple, le hará del conocimiento tanto a la autoridad del país anfitrión como al exportador proveedor que la resolución en materia de origen resultó positiva, ¿sí? En caso contrario, se le va a notificar el intento de TAF, o sea, bueno, el trato arancelario preferencial, y si se dan cuenta se activa ya el triangulito amarillo. En la primera parte del proceso nosotros no le avisamos al importador en México que su proveedor exportador productor va a ser verificado en materia de origen, porque si no, pues ya la efectividad que pudiéramos obtener con motivo de esta modalidad pues se viene abajo completamente, ¿ok? Entonces, le avisamos también al importador que hay una negativa de trato arancelario preferencial y le otorgamos al exportador productor un plazo de 30 días para que aporte todas las pruebas necesarias que permitan o apoyen a verificar el origen de su mercancía, ¿sí?
Aquí puede ocurrir exactamente lo mismo, contesta, la autoridad valora si efectivamente los bienes cumplen con el carácter originario. Si es así, le hacemos el conocimiento que los bienes califican como tal de una manera formal. En caso contrario, también le notificamos que los bienes no califican. Aquí, cuando estamos durante el desarrollo de esta actividad, nosotros, previa solicitud de la autoridad del país anfitrión, le tendremos que estar informando los resultados de la verificación de origen en su país o en una de las partes, y si el exportador productor visitado también requiere un informe por parte de la autoridad de la parte importadora, también previa solicitud de parte de ellos, nosotros estaremos en posibilidad de proporcionarle la información y los resultados que hasta ese momento tengamos de esa verificación de origen. Entonces, en eso consiste básicamente este procedimiento de verificación sorpresa. Pasando al último segmento de presentaciones, invitamos a la licenciada Susana Michelle Alarcón Acero, administradora de Atención Aduanera y Asuntos Internacionales del SAT, y al licenciado Fernando Muñoz Rodríguez, administrador de Certificación y Asuntos Internacionales de Auditoría de Comercio Exterior, a que tome la palabra. En este foro les voy a hablar un poco de la Administración Aduanera y Facilitación Comercial. Como ustedes saben, este capítulo es nuevo para TEMEC. En el caso de la modernización fue muy importante este capítulo. ¿El por qué? Es porque tenemos que dejar de ver a la aduana como una autoridad que únicamente es de control. Es importante que también la empecemos a ver como una autoridad que puede ser facilitadora del comercio. El capítulo principalmente se basó en el Acuerdo de Facilitación del Comercio. Este acuerdo entró en vigor en 2017, a pesar de que se suscribió en 2014. Y entre sus principales características está que tiene como objetivo reducir los costos y los tiempos en las operaciones de comercio exterior. Entre las similitudes que encontramos la gestión de riesgos. En ambos capítulos se encuentra un apartado específico para la gestión de riesgos. En la autoridad aduanera contamos en México con 2 administraciones que se encargan directamente de hacer el análisis para controlar los riesgos que pueden haber en las operaciones y en la cadena logística de comercio exterior. Pues lo que respecta a las facilidades para el despacho aduanero, en ambos instrumentos se prevén mecanismos para determinar procedimientos simplificados para el despacho. También se prevé una obligación para contener impugnación de las determinaciones que emita la autoridad aduanera, tener sanciones y la cooperación aduanera. Nosotros contamos con 2 mecanismos de cooperación, uno con Estados Unidos, es un acuerdo de cooperación en materia aduanera, y otro con Canadá. Básicamente estos 2 instrumentos nos permiten el intercambio de información y nos permiten también tener ese intercambio para verificar que las operaciones de comercio exterior están hechas o están en el marco legal. Pues lo que respecta a las sanciones, bueno, nosotros en nuestra legislación ya tenemos todo nuestro marco de sanciones y la confidencialidad de la información y el uso de tecnología de la información. En cuanto al uso de tecnología de la información, esto es muy novedoso, ya que pues necesitamos fortalecer los esquemas que tenemos tecnológicos para poder facilitar el comercio exterior. Les quiero hablar un poquito sobre las modificaciones que se tienen en TEMEC, o lo que es muy relevante para TEMEC, al menos desde el punto de vista de aduanas. La comunicación con los operadores de comercio exterior. Aquí nos enfrentamos siempre con un problema, porque tenemos muchísimos mecanismos de cooperación y muchas veces llegan a preguntarnos cuál es el mecanismo formal para tener comunicación. Entonces, ese es un reto completamente para la autoridad aduanera, el poder tener un mecanismo formal en donde se puedan acercar los operadores de comercio exterior a plantearnos todas sus dudas, a plantearnos inquietudes, incluso a plantearnos cuáles son las problemáticas que se tienen en el despacho aduanero. Muchas veces no las conocemos, entonces es muy importante este acercamiento, es completamente un reto que se va a tener para que ustedes puedan manifestar, o todos los operadores de comercio exterior puedan manifestar todas sus inquietudes. En cuanto a las inspecciones de frontera, este capítulo, aparte de ser un reto para nosotros, representa un reto para Estados Unidos y Canadá. ¿El por qué? Bueno, en nuestras aduanas tenemos todas las autoridades competentes involucradas en la revisión de las mercancías. Y sin embargo, en Estados Unidos y Canadá puede haber diferentes descargas de mercancías en diferentes momentos. Aquí existe la obligación ya de que solamente haya una descarga o evitar múltiples descargas para la inspección de la mercancía. ¿Qué va a tener como beneficio? El beneficio va a ser una reducción de costos y una reducción evidente de tiempo.
En este tema de inspecciones en frontera, que me voy a regresar, tenemos también involucrado el despacho conjunto. El despacho conjunto en la aduana se da desde 2015. Actualmente contamos con 11 programas pilotos de despacho conjunto con Estados Unidos específicamente y pues evidentemente lo que queremos es fortalecer y ampliar estos mecanismos de despacho conjunto. De los estudios que se han hecho, de los beneficios que nos traen este despacho conjunto, se ha encontrado que es un beneficio del 60% en costos y del 50% en tiempo. Esa es una reducción bastante importante en la cadena logística de comercio exterior. En cuanto a la orientación administrativa, esto también es bastante novedoso. ¿Por qué? Porque ya tenemos el compromiso al menos de sus dudas operativas. Ya esta parte no requiere tanto el tema legal. Esta parte va más encaminada a que ustedes nos puedan plantear sus dudas en cuanto a la operación aduanera. ¿Cuáles son sus conflictos? ¿Cuáles son las dudas que tienen? Puede ser previo o puede ser una operación que jamás se realice. Pero ustedes van a poder plantearnos cuáles son las principales dudas que tengan durante su operación de comercio exterior y van a tener la certeza de que la resolución que se emita o el pronunciamiento que emita la autoridad aduanera va a poder ser tomado en cuenta por todas las 49 aduanas. En cuanto a minimis, se mantuvo un umbral de $50 a $117 en el cual se va a poder cobrar un impuesto, pero sin embargo no se van a cobrar aranceles aduaneros. Esto es importante, ese es para el caso de México. Para el caso de Estados Unidos se estableció $800 y para el caso de Canadá, de $40 a $150 para esta determinación. Es todo.